Antes de leer esta carta quiero darle los agradecimientos por el apoyo incondicional y constructivo a todas las seguidoras y seguidores de mi canal YouTube y a las miles de personas que han visto mis videos con este proyecto de paz. Quiero participarles que la plataforma YouTube me felicitó por haber superado los 1000 suscriptores. Me dirijo sin tapabocas porque este pabellón está libre de COVID-19. Los 21 compañeros asintomáticos se recuperaron tomando moringa caliente y los 260 compañeros restantes hicimos cuarentena en nuestras celdas, pero cuando salimos al patio usamos el tapabocas y otras medidas de seguridad. Cárcel Cómbita Alta Seguridad Boyacá, lunes 24 de agosto de 2020. Magistrado Jorge Luis Quirós Alemán, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Magistrados de la Sala Penal. Respetados magistrados, cordial saludo. En mi calidad de testigo me dirijo a ustedes, honorables magistrados, para decir por qué la maniobra cobarde del recluso Álvaro Uribe Vélez de renunciar al Senado para evitar el juzgamiento de la Corte es un prevaricato a la Constitución, ya que la Corte Suprema, como su nombre lo dice en el artículo 234, abro comillas, es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, cierro comillas. Y en el artículo 235, numeral 2, dice, abro comillas, con atribuciones para juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174 por cualquier hecho punible que se les impute conforme al artículo 175, cierro comillas. Y en los numerales 3 y 4 del artículo 235 dice, abro comillas, investigar y juzgar a los miembros del Congreso y juzgar previa acusación del fiscal general, a los ministros del despacho, al procurador general, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público, ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales, a los directores de los departamentos administrativos, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen, cierro comillas. Mas no dice juzgar al presidente o expresidente de turno previa acusación del fiscal general. Igual, abro comillas, al Senado le corresponde conocer de las acusaciones que formula la Cámara de Representantes, aunque hubieran cesado en el ejercicio de sus cargos, cierro comillas. Dice el artículo 174, es decir, sus investigaciones no pasan a la Fiscalía, porque sus jueces naturales son el Senado y la Corte Suprema, para estos altos dignatarios o exdignatarios, que son los principios generales del derecho fundamental de la Constitución, así hayan congresistas que metieron un gol de prevaricato a la justicia. En síntesis, el presidente Uribe cometió el delito de soborno a testigos y fraude procesal con funciones de senador, que utilizó su credencial para salir del Capitolio e ir a la Corte Suprema después de un debate de control político por narcotráfico y paramilitarismo que le hizo el senador Cepeda el 17 de septiembre del 2014. Ese día entregó a la Corte 2 grabaciones de los falsos testigos alias Simón y alias Castañeda del Bloque Metro, que consiguió por medio del abogado Wilser Molina, actual alcalde de Amagá, para desvirtuarme de las denuncias que inicié en el 2011, pues el expresidente Uribe, para comprar estos testigos y entregar falsas pruebas a la Corte, no renunció al Senado ni las envió con su abogado Jaime Granados, que hasta vio lo será con la investigación que le abrió la Fiscalía. Al parecer estrenará la cadena perpetua. Y el expresidente Uribe continuó delinquiendo desde el Capitolio, sobornando a otros testigos como alias Víctor y alias Diana, de quienes la Corte tiene pruebas y grabaciones de Cadena y Uribe, senador, dándole una orden con la palabra proceda, cuando éste le pregunta, abro comillas, si le puede ayudar a alias Guacharaco a revisar sus procesos a cambio de que firme una hijueputa carta cambiando su versión, dice Cadena en las grabaciones, cierro comillas. Pues no solo con dinero se soborna a una persona. En contexto,
quiere decir, abro comillas, que si el Senado no pierde competencia, así renuncien, cierro comillas, lo consagra el artículo 174 de la Constitución, mucho menos la Corte Suprema, la mamá de los pollitos. De lo contrario, no tendría sentido la existencia de la misma, porque todos renuncian y tienen fecha de salida de sus cargos, pasando a ser exfuncionarios, que de todas formas, cuando las investigaciones las lleva el Senado y son delitos comunes o de lesa humanidad como los del exgobernador, expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, abro comillas, el Senado pasa al reo o al acusado a que se le siga un juicio criminal ante la Corte Suprema, cierro comillas. Dicen los numerales 2 y 3 del artículo 175 de la Constitución Política de Colombia. A esto se suma que Uribe cometió delitos por línea de mando siendo presidente en ejercicio, como fue los falsos positivos, las chuzadas del DAS a la Corte Suprema, etc. Y en funciones de gobernador de Antioquia se le acusa de la muerte de José María Ovalle, defensor de derechos humanos, de la masacre del Aro, por la que sabiamente la Corte lo citó para el 17 de septiembre, y 2 masacres del bloque metro de la SACU como cofundador, que es el delito de fondo por el que se acusa y se desprende el soborno a testigos y fraude procesal. Además, la Fiscalía pierde competencia y equilibrio de poder para juzgar a un presidente o expresidente, porque el fiscal general de turno es nombrado por el presidente de turno, así se ha intercalado su nombramiento del que elige la Corte Suprema. Y en este caso no aplicaría el tal equilibrio, porque el presidente Duque nombró mediante terna al fiscal general Francisco Barbosa y el expresidente Uribe es el mentor de Duque, lo que quiere decir que son como el misterio de la Santísima Trinidad, 3 dioses en uno solo, tanto que la Fiscalía, en el caso de Cadena, sin conocer de fondo el proceso, abro comillas, dijo que el expresidente Uribe no sabía lo que hizo Cadena, cierro comillas, abro paréntesis. En la próxima reforma de la justicia debería quedar que la Corte Suprema nombre la terna y el presidente elija al fiscal general, cierro paréntesis. También en el artículo 251, numeral 1, dice, abro comillas, son funciones especiales del fiscal general de la Nación investigar y acusar si hubiere lugar a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional con las excepciones previstas en la Constitución, cierro comillas. Esto sustenta las excepciones antes referidas y significa que un funcionario o mandatario como el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez y otros no pueden ser juzgados por la Fiscalía, así cometan un delito común como matar un perro o una persona conduciendo un carro, pues el fuero y rótulo de expresidentes y exsenadores es hasta y después de la muerte. Otro agravante que viola el tal equilibrio y la Constitución es el artículo 251, numeral 5, cuando dice que la Fiscalía debe, abro comillas, suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cierro comillas. Equivale casi a que un presidente se investigue él mismo, mientras la Corte Suprema es autónoma y plural en sus decisiones por un tribunal de magistrados y no por un juez de la República o un fiscal general que de alguna manera depende y le guarda lealtad cuando le conviene al presidente de turno. Ya para terminar, si la Corte Suprema se deja amilanar y entrega el caso más importante de la historia judicial en Colombia a la Fiscalía, automáticamente desaparece este Tribunal de la Constitución con este semigolpe de Estado. Y los magistrados les tocará quemar las togas y salir directo al aeropuerto para refugiarse en otro país, antes que sean condenados por secuestro que les atribuye irrespetuosamente a la majestad de la justicia el preso político Álvaro Uribe Vélez. Y a mí no me quedaría más remedio que continuar ante la Corte Penal Internacional. Con las pruebas que tiene la Corte, seré ganador allá. Pero la justicia en Colombia no quedará sirviendo, abro comillas,
ni para tacos de escopeta, cierro comillas, dice el refrán. Con respeto, honorables magistrados, ya entrado en gastos, apliquen justicia con justicia, pues es la paz de una nación, y como dice el adagio popular, no les dé miedo que yo estoy temblando. Atentamente, Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, excomandante del bloque Cacique Pipintá, preso político de las AUC, presidente de la Corporación Províctimas, TD 3893, Pabellón Quinto, El Colombianito. Muchas gracias.